queremos saber, ¿no? Ah, ya, en el grupo quería ver. Voy a elegir, chicos, entre ustedes y los del otro grupo, ya, porque no puedo, o sea, no puedo darles dos exámenes porque dan al mismo tiempo, pero a mí me cuesta hacer un examen, entonces, entonces va a ser el mismo examen, solo que voy a ver, o sea, quién se ha expuesto mejor, ¿no? Bueno, de hecho, el hipotiroidismo va a entrar. Hipotiroidismo, diabetes, creo que aquí han expuesto mejor, pero nunca me convence. La verdad. Ay, ¿puedes escribir a este grupo, por favor, Franklin? ¿Los temas de pediatría? No, solamente escribe hola, para que sepa dónde, en cuál grupo es. Es que tengo muchos grupos. Trabalho de pediatría, pediatría 2. No todo grupo de pediatría. Aquí está. Porque ahí ha enviado a este hecho. Hayan pasado diabetes, obstrucción y hemorragia. Con razón. Ya. Los 4 grupos son, ¿verdad? Con ellos 4. Después no hay nadie más. Ah, ¿vas a exponer síndrome urémico? Sí, para el ¿Qué? tercer examen después del parcial. Después del parcial sería la subsiguiente. Ya. Ya, podemos comenzar. ¿Cuáles son los temas entonces que ir para la avaliación? ¿Cuáles son los temas que van para la avaliación entonces? ¿Que van a entrar al examen? Sí. Les voy a entrar a ellos. Ya para nosotros, porque incluso nosotros. Estoy anotando el signo del grupo. Es hipotiroidismo, Solo están pubertad precoz. hipotiroidismo. Yo les he dado pubertad precoz. Sí. Les voy a pasar las diapos. Crecimiento y desarrollo también les he dado yo. Desnutrición. Diabetes. Doctora, no estoy conseguindo acompanhar. ¿Qué? Presta então. Presta el marcador. ¿Vas a empezar? Pubertad precoz. Crecimiento y desarrollo. Desnutrición. Les voy a enviar las diapos. Diabetes. Hipotiroidismo, diabetes, pubertad precoz, crecimiento y desarrollo. Desnutrición. No llevamos. Les voy a pasar las diapositivas. Si quieren ahorita les doy el tema y vuelvo a entrar. Les doy el tema ahorita, después de esto. Está bien. Ya, desnutrición, diabetes, esta hemorragia digestiva y obstrucción intestinal. 7 temas son. Hemorragia intestina aí. Hemorragia intestina, obstrução intestinal. Hemorragia digestiva y obstrucción intestinal. A ver, Freud, no. Les voy a buscar si tengo en mi WhatsApp. Que no traje mi estuche, mi pendrive, no lo traje. Pero no es mucho, chicos, de desnutrición, no es poquito. Não, é calcioporo, mas. Ya, comencé. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las hemorragias intestinales. Sí. Bueno, ¿qué es una hemorragia digestiva? Una hemorragia digestiva va a ser la pérdida de sangre a través de lo que es del tubo digestivo. Por ejemplo, la hemorragia digestiva es la pérdida de sangre desde el tubo digestivo. Esta puede ser por diversas causas. Puede ser desde una Escherichia coli, una hipertensión portal, puede ser unas enfermedades pépticas o el síndrome de Mayer-Wegg. Mayer-Wegg. También va a depender
ya es de la cantidad que se llega a perder. Esta puede ser desde una leve, repetitiva, o puede ser desde una moderada y masiva, el cual puede llegar a afectar hemodinámicamente la estabilidad de nuestro paciente. En la epidemiología, es una de las causas de consulta en pediatría, pero exactamente, estadísticamente, no se sabe cuál es la incidencia, pero como ya les había dicho, puede ser por diversas causas. Para poder llegar a lo que es a un diagnóstico preciso y hacer un buen tratamiento, tenemos que emplearnos lo que son estas 4 preguntas. ¿Tiene el paciente efectivamente una hemorragia digestiva? ¿Qué tenemos que preguntarnos ahí cuando el paciente? Tenemos que preguntar si nuestro paciente no ha consumido algún alimento con algún colorante que pueda la mamá, digamos, alertar o alarmarse y decir que es un sangrado. También si el niño no está consumiendo algunos fármacos como ser lo que es sales de hierro, bismuto o algunos fármacos. ¿Ya? Es lo más frecuente, ¿no? Porque las mamás se sorprenden, ¿no? Y te preguntan, doctorita, está defecando así, oscuro, negro, y resulta que solamente por lo que se le ha dado la fuente de hierro. Exacto. Entre los alimentos va a ir desde lo que son las gelatinas de colorantes, puede ser la remolacha y algunos frutos como algunos frutos que pueden llegar a ser disrupciones. La segunda pregunta, lo que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la magnitud de la hemorragia? Como ya les había explicado, la hemorragia puede ser desde leve o moderada. Entonces nosotros tenemos que, aquí tenemos que ya tener un poco más de, o sea, tener una anamnesis con la mamá y preguntar si las deposiciones o si el paciente como se dice, las hemoptisis o vómitos con sangre, ¿cómo son las características? Por ejemplo, puede ser que la mamá nos diga que el bebé está haciendo lo que son deposiciones con estrías de sangre por encima de las heces. Entonces nos haría sospechar lo que es ya de una lesión anorrectal, una fístula. O si el bebé ha vomitado sangre, entonces a la mamá le preguntamos cómo ha vomitado y le preguntamos si al darle el pecho la mamá no tiene alguna herida o una fístula, porque el bebé mismo puede absorber la sangre y puede tener el mismo vómito. O incluso en algunos niños mayores, si el niño no se ha golpeado lo que es la boca y se ha comido la sangre o ha tenido episodios de epistasis. Entonces, la tercera pregunta que nos hacemos es: ¿tiene el paciente una hemorragia digestiva alta o baja? Ya para esto tenemos que ver los síntomas que la mamá nos llega a decir, si solamente tiene el niño vómitos sanguinolentos o epistasis, o alguna de sus heces son negras, en este caso sería la melena, o si las exposiciones son ya con sangre, como se ha dicho, con estrías de sangre clara a rojo vivo. En esta parte lo que tenemos que ver es igual la estabilidad del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente pierde, se considera desde grave, moderado o leve. Si el paciente pierde más del 20% de sangre, entonces ya estaría el bebé afectándose, o el niño, pues no solamente el bebé, hemodinámicamente ya empezaría lo que es a tener algunos trastornos hemodinámicos. Incluso si la pérdida es mayor al 40%, ya nuestro niño estaría entrando en un shock. Ya si es moderado, ya podrían ser los síntomas distintos, desde una hipotensión, una hipotensión ortostática o una taquicardia. Y si es leve, mayormente no presentan síntomas. Después también tenemos que ver si el sangrado es microscópico o oculto, lo que mayormente conocemos como sangre oculta en heces. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Para saber el diagnóstico, bueno, esto va a depender mucho de la énfasis y de la análisis que vayamos a realizar, ya sea de las cantidades de sangre que vaya perdiendo nuestro paciente. Aquí ya tenemos que valorar lo que es ya también la hemoglobina. En niños la hemoglobina de 3 meses a 4 años van a tener una hemoglobina de 11 gramos por decilitro. Ya de 5 años a los 11 años la hemoglobina es de 11.5 gramos por decilitro. Y en niños que ya estén mayores de 12 a 14, la hemoglobina va a ser de 12 miligramos por decilitro.
En la etiología, como les había dicho, son diversas causas. Aquí tenemos lo que es un cuadro que mayormente en neonatos, las hemorragias digestivas por hemorragias digestivas altas puede ser, digamos, tenemos que ver lo que es el niño con el aspecto de enfermo, como les había dicho ya, cuál tanto está afectado hemorrágicamente el paciente. También tenemos que ver el niño con buen aspecto. En los lactantes puede ser lo que es una úlcera aguda, desde una gastritis erosiva aguda. El niño de buen aspecto general puede presentar lo que es una esofagitis del flujo gastroesofágico, una gastritis erosiva aguda y una deficiencia de vitamina. De 2 a 5 años, las manifestaciones que vamos a tener van a ser varices esofágicas con cirrosis hepática grave, úlceras agudas de estrés, una gastritis erosiva aguda, y entre el niño con buen aspecto tenemos presentar lo que es una esofagitis con reflujo gastroesofágico, una gastritis erosiva aguda, síndrome de Mayo-Weiss y una gastropatía por prolapso. Los niños mayores de 5 años, estos llegan a presentar hemorragias digestivas altas, pueden llegar a presentar varices esofágicas con cirrosis hepática graves, una úlcera aguda con estrés y gastritis erosiva aguda. Y en un niño con buen aspecto general llegan a presentar lo que es desde una esofagitis por el flujo gastroesofágico, una úlcera gastroduodenal, una gastritis erosiva aguda, el síndrome de Mayo-Weiss y una gastropatía por prolapso. Las hemorragias digestivas bajas recién nacidos, igual va a ser por de posiciones normales. Recién nacidos una hemorragia leve a moderada y una hemorragia grave. Recién nacidos podemos tener por alergias a la proteína L de a los granos de la vaca, a una hiperplasia nodular linfática, a una fisura anal. Con hemorragias graves podemos tener lo que ya son trastornos graves de coagulación. En pacientes que ya llegan a presentar otros síntomas, como la diarrea o el síndrome de disentérico, pueden ser por alergias, una colitis infecciosa o una enterocolitis necrosante. Lactantes puede ser desde una alergia a la leche de la vaca, hiperplasia nodular linfática, una fisura anal, que mayormente es la fisura anal puede ser una de las causas comunes por el cual el papá va a venir a consulta. Invaginación intestinal, una torsión intestinal, y en hemorragias graves desde un divertículo de Meckel o una enterocolitis infecciosa en pacientes con SIDA. Pacientes con diarrea puede ser por alergia, una colitis infecciosa, una alergia hemolítica, una colitis infecciosa y una enfermedad de Crohn. De 2 a 5 años, una hemorragia leve moderada puede ser un pólipo juvenil, una fisura anal, una torsión intestinal, una invaginación intestinal y una púrpura de Schilling. Y en las hemorragias graves puede ser desde el divertículo de Meckel, un pólipo juvenil vertical. Y de más de 5 años, si vamos a repetir lo que es el pólipo juvenil, una úlcera solitaria del recto, la púrpura de Schilling, torsión intestinal y una invaginación intestinal. Y entre las hemorragias graves puede ser desde el divertículo de Meckel, una colitis y un pólipo juvenil vertical. Continuamos con las hemorragias digestivas altas. Las hemorragias digestivas altas tienen varias causas, principalmente son la enfermedad basiloperótica y las rupturas de las varices, y principalmente causadas por hipertensión portal. En ambos pacientes se puede presentar de forma simultánea y existen otras causas, pero son poco frecuentes, como los tumores gástricos, malformaciones. La enfermedad basiloperótica. En el examen endoscópico se van a mostrar dos formas, con erosiones o úlceras. En niños sanos, estos principalmente se va a tomar una biopsia mediante el endoscopio. En el extremo distal del esófago, del extremo distal del esófago. Con frecuencia estos se van a encontrar con signos microscópicos de esofagitis. La esofagitis se va a presentar, para tomar en cuenta la esofagitis hay que tomar en cuenta el sistema de los ángeles. La división la cual va a estar dividida en A, B y C, la cual va a ser, la A va a ser un daño menor a un 5%, y el B es un daño menor, de un 5 a un 75%, y en el grado C es un daño circular del esófago de mayor a un 75%. Por este motivo, si en la endoscopia no existen erosiones visibles, estos hallazgos no se deben tomar.
El síndrome de Manuel-Weiss. Este es un desgarro agudo en la zona gastroesofágica. Estos pacientes principalmente van a presentar principalmente hematemesis después de un episodio de vómitos violento. Se puede producir a cualquier edad, no importa si eres recién nacido o neonatos. Esto de niños sucede a veces en relación con una enfermedad viral o por algún medicamento o sustancia que produce náuseas. La gastropatía por prolapso. Esta es una entidad que se produce después de un episodio igualmente de vómitos intensos. En este caso, en la parte superior del estómago se va a prolapsar hacia el interior del esófago, lo que va a suceder con mayor facilidad en pacientes con hernia hiatal. Estos van a presentar una relajación acentuada del esfínter esofágico inferior. Estos, al igual que la anterior patología, van a presentar hematemesis. En la endoscopia se va a poder encontrar erosiones, úlceras o simplemente una zona congénita sanguinolenta. La hipertensión portal. La hipertensión portal, esta va a producir una hemorragia sobre todo por la ruptura de las varices esofágicas y en menor frecuencia por varices gástricas, y ambos pueden coexistir en el mismo paciente. Pero la diferencia es que las varices esofágicas pueden coexistir con las gástricas, pero las gástricas no pueden coexistir solas, o sea que no puede haber solo gástricas y no esofágicas. Siempre tienen que estar ambas o solo las esofágicas. En general, las hemorragias se van a manifestar con una hematemesis igualmente, aunque entre el 10 y el 15% de los casos se va a presentar únicamente con el Para continuar con las hemorragias digestivas sueltas, todo esto es del meningitis, sí, pero vamos a continuar con lo de la institución médica española. Esto indica que las hemorragias digestivas altas son una patología que no es iniciativamente muy frecuente en pacientes pediátricos, ¿ya? Y estos, por más que no sean frecuentes, hay que diagnosticarlos de forma temprana, ya que en pacientes pediátricos estos son de emergencia. ¿Por qué? Porque estos va a haber un descenso de la bulimia, entonces va a haber una hipovolemia, entonces hay que regular esto. En la presentación del cuadro clínico, principalmente van a ser 5. Van a ser 5. Va a ser la hematemesis, la hematoquesia y la melena, principalmente los que todos conocemos. Y también los últimos dos van a ser la hemorragia falsa, la cual va a ser presentada por alimentos o algunos fármacos. Como alimentos podemos presentar la remolacha y como fármacos también está la hemorragia oscura, la hemorragia oscura, la cual va a presentar una hemorragia y no va a poder ser diagnosticada por una endoscopía, y tampoco va a ser visible macroscópicamente. O sea, no es visible, pero sin embargo se hace el diagnóstico mediante, no recuerdo cómo se llama ese diagnóstico en el que se le echó nada. Se llama huella, prueba de huella. Entonces, esa es la única forma en la que se puede ver el diagnóstico de esta después. En el diagnóstico de las hemorragias digestivas altas, el gold estándar de este va a ser siempre la endoscopía, ya que este va a diagnosticar de un 90 a un 95% de las hemorragias digestivas altas. En el examen físico, el paciente normalmente va a presentar, como hemos dicho, ¿no? La hemorragia melena, hematemesis, pero estos pueden estar asociados a la taquicardia, están asociados principalmente la hipotensión, la presión arterial va a está regulada, ocasionada por la vasoconstricción, pero después de unas horas va a disminuir, entonces va a haber una hipotensión. Esta va a estar también asociada a un llenado capilar retardado y también va a haber, si este cuadro se agrava, va a haber pérdida de conciencia, va a haber taquicardia y va a haber
pueda presentar un shock hipovolómico y finalmente llevar a la muerte. ¿Qué va a llevar? ¿Un shock? ¿Un paro? Cardiorrespiratorio. Está cerquita de llevar. La exploración endoscópica, como dijimos, va a diagnosticar un 90-95% de las digestivas altas. La hemorragia digestiva está indicada entre las primeras 24 horas, ya que una endoscopía tardía, la cual es superior a las 24 horas, tiene un más pronóstico. Está indicada principalmente entre las primeras 12 horas, aunque en las 24 primeras horas igual se puede realizar teniendo muy buenos resultados. Y aparte de darte diagnóstico, ¿para qué más te sirve de hecho? Para la biopsia, para el tratamiento. Bien, sería eso, ¿no? Para encontrar el lugar, el diagnóstico, o sea, va a coadyuvar, o sea, va a inhibir en realidad el sangrado, ¿no? O sea, va a dar el tratamiento de parte, forma de biopsia. Continuamos con el tratamiento. El tratamiento de las hemorragias digestivas altas hay que tener en cuenta principalmente dos cosas. Se va a dividir en dos partes: las hemorragias digestivas altas varicosas y las no varicosas. Vamos a ir con las hemorragias digestivas no varicosas. Las hemorragias digestivas no varicosas van a presentar tratamiento farmacológico y un tratamiento endoscópico. El tratamiento farmacológico principalmente respaldado por los IBPs, por los inhibidores de bomba de protones, los cuales se dan al inicio, antes de una endoscopía y posterior a la endoscopía, el cual ha mostrado resultados de que hay una menor frecuencia de recidiva de hemorragias, de las últimas. El tratamiento endoscópico se va a dividir en varios, principalmente en el tratamiento inyectable endoscópico, el cual va a ser la inyección local de adrenalina en una unidad de 1 en 10.000, la cual ocasionará una vasoconstricción localizada y efectuará justo en la zona. Es lo que usan, Sí. adrenalina. Después, el tratamiento hemostático dinámico, hemostático mecánico, el cual va a ser usando una sí, no, de los no varicosas. Con clips, podría decir, ¿no? La mecánica hemostática que son con clips, y la hemostática térmica, la cual se va a usar principalmente, la preferencia es que se use una térmica bipolar, la cual va a hacer un coágulo y va a ocasionar que haya menor riesgo de una perforación. Después en las varicosas, a diferencia de las no varicosas, estos simplemente se van a dividir en dos, que son las inyectables, pero en este caso se va a utilizar el etanol. Y en las hemostáticas mecánicas se va a utilizar las ligaduras elásticas. Eso es todo. Continuando con las hemorragias digestivas bajas, al contrario de los adultos, es 3, 4, 5 veces más frecuente en los niños. La cantidad casi siempre es escasa o de moderada cantidad. Para la etiología vamos a considerar 3 cuestiones. La primera es que la hemorragia es el único signo del paciente. No existen síntomas generales. En este grupo se encuentran alteraciones que afectan tanto el intestino de forma local, pero sin manifestaciones sistémicas. En estos casos, los pacientes tienen deposiciones de consistencia normal o aumentada con sangre. Casi siempre es roja brillante. La primera es la fisura anal, que está presente en estreñimiento agudo crónico. En las heces a veces es indetectable porque es muy pequeño. El pólipo juvenil a veces generalmente es 1, pero puede estar acompañado de 2 a 4. Es la causa más frecuente de hemorragias digestivas en niños. Después de los 2 años aparece el primer pólipo y se diagnostica a los 4 o 5 años.
segregar lo que es el ácido clorhídrico, que ulcera la mucosa vecina, lo que va a provocar una hemorragia masiva. Las heces van a ser de color vino tinto, va a haber anemia aguda en algunos casos. El diagnóstico es clínico y pues es de manera quirúrgica. La otra es la úlcera cervical en el recto. No se presenta en niños, más que todo en adolescentes o adultos jóvenes. La lesión está localizada en el recto con indemnidad del colon. La alteración va a ser en la dinámica de la defecación que va a dejar el paciente va a sentir dolor. Las heces más que todo son muy mucosas y con escasa cantidad de sangre. La hiperplasia nodular linfoide son pequeñas acumulaciones de células linfáticas en el recto. Se presenta en lactantes y preescolares. Para el diagnóstico de la colonoscopía y para confirmar el examen histológico. Producen hemorragias que son pequeñas. Y las anomalias el segundo punto es que el paciente presenta diarrea con sangre. En estos casos el paciente tiene colitis o un síndrome disentérico. Sus deposiciones diarreicas van con sangre, moco, además puede tener tumbo, tenesmo y a veces urgencia para defecar. La magnitud de la pérdida de sangre es variable, va de moderada, leve, hasta grave. Pero por lo general puede presentar exclusivamente la anemia crónica, como la enterocolitis infecciosa. Eso más que todo es común en lugares donde no hay hacinamiento, o sea, hay contaminación, carnes crudas, o sea, por algunas bacterias comunes como la E. coli, la Shigella, entre otros, va a presentar fiebre, dolor abdominal, tenesmo y deposiciones que son muy recurrentes con sangre. La otra es la enterocolitis glicosantes que presentan en recién nacidos y lactantes. Esto más que todo se presenta en pacientes que no han recibido lactancia materna exclusiva y pues va a producir una diarrea con sangre, distensión abdominal, ausencia de posiciones y lo que causa son lesiones en el hilo distal y en el colon intestinal. Para el tratamiento de la enterocolitis necrosante se suspende las tomas de leche. Y pues la alimentación parenteral de 4 hasta 10 días. Dependiendo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué más? Sería el tratamiento, indicarle esquema de La otra es la alergia a la proteína de leche de la vaca. Es la causa también frecuente de hemorragias digestivas en recién nacidos y lactantes. Tiene varias proteínas en leche de la vaca, pero en general se produce la alergia por la beta-lactalbumin. Va a afectar en los síntomas digestivos, va a afectar el recto y el colon distal, provocando diarrea y con múltiples hemorragias en las heces. También puede presentar epidemas, las enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos a la Crohn y la colitis ulcerosa. La Crohn es, en la endoscopia vamos a ver una inflamación focal, va a haber úlceras, estenosis, diarrea, va a haber pérdida de peso, anemia, fiebre, dolor abdominal. Son hemorragias muy pequeñas, de menor magnitud. La otra es la colitis ulcerosa, que va a afectar a la mucosa del recto y asciende hasta el colon. Va a haber dolor abdominal, las deposiciones diarreicas van a ser muy sanguinolentas, va a haber palidez, fiebre, tenesmo, edema y el sangrado puede ser variable de leve hasta moderado. Luego tenemos la enterocolitis oligomatosa que está dada por el Clostridium difficile y la Shigella. El tratamiento es con tamsulosina. La endoscopia va a revelar pseudomembrana que no está firmemente adherida a la zona necrótica de la mucosa. Como tercera parte tenemos que la hemorragia, en este caso es un signo que forma parte de la enfermedad sistémica. En este caso, en los casos anteriores la hemorragia ha sido como que la estrella principal, en este caso va a ser parte de una enfermedad. Nos dice que el paciente presenta estos síntomas y la hemorragia no siempre es más llamativo. Con frecuencia existe un compromiso general de todo paciente. Dentro de las patologías que van a dar un inicio a una hemorragia, en este caso tenemos la fiebre tifoidea, que es una septicemia cíclica ocasionada por la salmonella tífica. Clínicamente se va a manifestar con una fiebre elevada y también va a tener un decaimiento intenso. En la tercera semana de la enfermedad, en aquellos pacientes que no han sido bien tratados, van a presentar una liquidez hemorrágica. La púrpura de Scholler-Enoch es una vasculitis generalizada. Esta vasculitis se va a manifestar en el paciente por lesiones cutáneas, aparte de eso va a tener lo que es una clínica digestiva, articular
va a afectar lo que son los vasos sanguíneos pequeños. Se va a poder dar a cualquier edad, pero de preferencia a grupos escolares. En la piel, se va a verificar lo que son lesiones eritematosas, macropapulares, simétricas, palpables, que se van a manifestar en la mitad inferior del cuerpo. En el 40% de los casos van a haber hemorragias de pequeña magnitud, producto de la observación de la mucosa intestinal, producto de la misma vasculitis. En la obstrucción intestinal, en este caso, va a depender de lo que es el factor desencadenante de la obstrucción, la edad de que tenga el paciente y también el lugar donde se da la obstrucción intestinal. Va a causar como una clínica de un dolor abdominal, una palidez, sudor, hipotermia, vómito, deshidratación, pérdida de electrolitos y anemia, incluso puede llegar a shock. El compromiso vascular se va a ver en la hemorragia de magnitud es variable y en uno cada vez se va a ver. Dentro de las causas, en esta obstrucción intestinal tenemos la primera causa de la desmoralización intestinal. Luego tenemos la obstrucción intestinal, tenemos el estrangulamiento o la estrangulación urinaria y como causa rara tenemos los tumores, en este caso los linfomas. La primera causa de la desmoralización intestinal se da en menores de 2 años, afecta lo que es el niño terminal. La clínica del paciente va a causar con cólicos intensos, vómitos y en horas posteriores va a tener una deposición mucosanguinolenta. En la palpación a nivel abdominal vamos a palpar lo que es una masa sólida propia de la desmoralización intestinal. En la radiografía y la ecografía va a evidenciar aproximación salida en el colon y el uso del veneno varitado se tiene que utilizar antes de que surjan lo que es la lesión vasculares definitiva, porque esto ayuda a reducir lo que es la inflamación intestinal. Como segundo factor de lo que es la obstrucción intestinal tenemos la presión intestinal, que es más frecuente en el ayuno. En este caso, en pacientes que tienen malformación intestinal, heridas congénitas con la combinación de ambos. También puede darse en el niño que va a dar alrededor del divertículo de negro. En la radiografía y la ecografía nos van a dar una distensión duodenal y también niveles hidroaéreos. Y el tratamiento de la intestino. Como conclusiones, tenemos que la hemorragia es de múltiple biología. A veces puede ser propio del tubo digestivo, otras por patologías particulares. Las hemorragias más graves, en este caso, son producidas por la hipertensión portal y lo que es el divertículo de negro. Para hacer el diagnóstico vamos a estar como gol estándar el uso de la endoscopía. En la actualidad, la tecnología ya nos permite llegar al diagnóstico más fácilmente y se ha visto que la tasa de mortalidad por hemorragia digestiva es menor. Y hasta el momento, pues el síntoma no ha sido establecido. Eso es todo, muchachos. La parte de úlcera duodenal no han mencionado chicos. Síndrome de Mayen-Weiss. Entonces, a ver, dime, ¿cuál es el manejo en un paciente con hemorragia digestiva alta? ¿Cuáles son tus medidas generales y cuáles son las específicas? ¿Qué harías? O sea, si te llega a emergencia, es un paciente, ¿no?, que está vomitando sangre, rutilante, y además la mamá te dice que ha presentado melenas. ¿Qué tipo de hemorragia digestiva sería? Si son los Fuerte, dime, no te escucho bien. una hemorragia digestiva alta. Ya, alta. Sí. ¿Cuál sería tu manejo? Si el paciente está ¿O qué controlarías? ¿Qué es lo que harías? Administraríamos más líquidos. Ya. Colocaríamos en este caso paquetes globulares. ¿Qué más?
Generalmente si el paciente ha llegado con antecedentes de hemorragias como segmentación plena o virus intestinales. Ya hemos dicho, mantenesis y melensis, ¿no? Ya, ¿qué es lo que primero controlarías? Los signos vitales, controlar los signos vitales para ver si nuestro paciente está, ¿cómo se puede decir? Ya, hay que saber más o menos igual preguntar, ¿no? ¿Cuál es la cantidad? Muy importante en estos casos es ver si el paciente no tiene signos de shock que van a controlar. Frecuencia cardíaca, presión arterial, pero la presión arterial no es como en el adulto, ¿no? Porque en el adulto lo primero, ¿no? Cuando el paciente se está choqueando es lo primero que disminuye, ¿no? Su presión. En cambio en el pediátrico no, y aparte que el pediátrico maneja presiones arteriales menores, ¿no? Y es lo último que va a haber manifestación, ¿ya? En la presión arterial, no te guiamos tanto de la presión arterial, sino de la frecuencia cardíaca, su estado de la conciencia, hay que verificar los pulsos, llenado capilar, los pulsos, la frialdad distal, como también la diuresis también, ¿no? Deberíamos preguntar igual, ¿ya? Entonces, es muy diferente, ¿no? El manejo, o sea, el paciente choqueado, el paciente, digamos, que está normal, parece, digamos, que ha sangrado, pero no es tanto, digamos, su porcentaje, ¿no? De sangrado. En el MNG lo explicaba ahí, ¿no? De acuerdo a los porcentajes, ¿cómo se También, refiere? si no también podríamos hacer lo que es una prueba de niños que lleguen a presentar esto, podemos ponerlos en posiciones de cúbito supino y rápidamente lo podemos hacer de sentadilla, el cual vamos a verificar aquí las pulsaciones que van a aumentar a ver que la tiene descubrimiento, y si está con hipertensión arterial, este puede bajar hasta 10 milímetros de mercurio, que vamos a saber si es una hemorragia grave. Bueno, lo primero que haríamos, ¿cómo actuarías? Digamos, es un paciente que no se está choqueando, no ha sangrado tanto. ¿Cómo vas a actuar con ese paciente? Si no está en segunda hemorragia, podríamos mantener con una boleta adecuada. Ya, entonces le haces canalizar y ya, resolución. Mejor, rige mental. Si no hay rige mental, pues sí. Ya, después, otra medida. Ya, la presión arterial, monitorizar al paciente. Ya, otra medida. Antes de eso. Ya, ¿cómo vas a hacer eso? Colocándole una sonda nasogástrica. Incluso puede ser lavada, con sonda nasogástrica. ¿Qué más? Ahí viene su laboratorio. Ya, laboratorios. Estudio de imágenes. Estudio de imágenes. Primero laboratorios, ¿no? Sí. Y le iniciamos un inhibidor, ¿no? De la bomba de glucógeno. Vamos a iniciar, dependiendo, ¿no? Algo que también nosotros estamos escuchando, pero iniciamos, ya. Después le pedimos laboratorios. ¿Qué laboratorios te interesaría saber? Su hemograma, Ya, después, el examen de hígado, cómo está su ¿cómo es, chicos? ¿Qué más? ¿Qué vas a pedir, Paola? Ya, pides urea, crea, después. Grupo, chicos, grupo. No se olviden nunca el grupo sanguíneo, porque va a requerir transfusión. Tiempos también pidan, ¿no? Porque
coagulación, porque este paciente va a requerir una endoscopía digestiva. Ahora, digamos, si fuera un paciente choqueado, está en shock hipovolémico. Claro, no vamos a actuar con el ABCD, no siempre. Evaluarán vía aérea, respiración, ya colóquenle aporte de oxígeno, porque sabemos que la hemoglobina es la que lleva el oxígeno, ¿verdad? Ya. Controlarán signos vitales, saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca. NC circulatorio, valorar los signos de shock. El paciente está choqueado, hay que pasarle líquidos, ¿no? Bueno, según el manejo del PAS, el libro de reanimación pediátrica nos dice que debemos manejar 20-20-20, ¿no? En una hora. O sea, 20 por kilo peso. Digamos, niño que pesa 20 kilos, 20 por 20, 400. 400 pasamos en 20 minutos. Volvemos a reevaluar. Nuestro paciente tiene signos de shock todavía, volvemos a pasar 400 en 20 minutos. Persisten los signos de shock, una tercera carga. ¿Ya? Hasta incluso podemos pasarle sangre también. La sangre igual le pasamos a 20. Entonces hay que sacarlo al niño del shock. Ya posteriormente hacemos nuestro manejo, ¿no? Solicitar laboratorios, mismo, ¿no? Después, ¿qué más? Y obviamente una vez que recién se estabiliza nuestro paciente, lo enviamos para endoscopía. Eso es digamos, algo que puede esperar, ¿no? Pero principalmente, o sea, nuestro paciente si está con hemoglobina menos de 7, sí o sí es para transfusión de paquete globular, ¿no? Me hubiese gustado haberles puesto mi caso clínico, pero he olvidado mi estuche, no lo traigo, pero les voy a comentar de mi paciente, ¿ya? Cuando un paciente de 13 años de sexo masculino que ha ingresado, era un día lunes a emergencias, ¿no? Lo trajeron los papás preocupados porque el niño había presentado vómitos de tipo matemesis, ¿no? Aproximadamente, decía la mamá, era una taza de 250 cc aproximadamente, ¿no? Ensangrado. Y tenía dolor a nivel de epigastrio. Un día anterior la había llevado por emergencias, pero era menos el sangrado, ¿no? Y bueno, la habían visto y había dicho, no, tal vez era solo tos y que le ha provocado, pero no era solo tos que le ha provocado. Bueno, el niño ya estaba con acceso de tos 3 días anteriores, había recibido Abronsol, la habían visto por consulta externa y el fin de semana presentado, ¿no? Esa molestia. Bueno, el niño ha regresado, ¿no? Ese día lunes, ha llegado pálido, palidez generalizada, ha llegado, bueno, más bien estaba, ¿no? Consciente, te hablaba solo con el dolor y el vómito, ¿no? Que había presentado y no tenía veneras. Entonces, bueno, por su palidez marcada, bueno, de hecho era una hemorragia, ¿no? Se le ha internado. Hemos controlado sus signos vitales, estaba un poco taquicárdico, su frecuencia era 130, 140. Niño de 13 años, está taquicárdico, ¿verdad? Porque la frecuencia hasta máximo 100 debería ser para su edad. Su presión arterial estaba entre 90 y 60, bajo también, ¿no? Porque para esa edad la presión arterial tendría que estar entre 120 a 80, como el adulto. Después el estado de conciencia estaba bien, los otros signos vitales adecuados, se le ha canalizado vía, le he puesto rigelatato, le he pasado una carga, ¿ya? Bueno, aunque no estaba con sus signos de shock, ¿no? Pero le pasé una carga, ¿no? Pero le he pasado en una hora aproximadamente, ¿no? Creo que pesaba el niño 50 kilos, le he pasado 1000 ml en una hora, ¿no? Y ya después le he dejado en líquidos de mantenimiento, ha mejorado su frecuencia cardíaca, ¿no? Ya estaba menos de 100 y su presión arterial un poquito más ha subido, 160 creo. Ya, con eso le he dejado y luego líquidos a mantenimiento,
Le he iniciado un protector gástrico, era el omeprazol a 1 miligramo kilo peso, pero por la edad ya le correspondía como una dosis de adulto, ¿no? Después le he puesto una sonda, se le ha hecho el lavado. Más bien no tenía un sangrado así tal y cual activo, porque a veces cuando les hacen lavado salen pues, hasta coágulos grandes, ¿no? El niño más bien no. Después sus laboratorios le he solicitado, tenía un hemograma con una hemoglobina de 5. ¿Qué les parece? Y bueno, más antes de llegado a emergencias, el médico de guardia, el médico general, no había pedido. Entonces no se olviden, por favor, ya pidan siempre grupo sanguíneo. Bueno, después ya le han pedido, era ORH positivo, era indicación para transfusión sanguínea, ¿no? Porque es imposible que le hagan una endoscopía con esa hemoglobina, ¿no? Imposible. Primero es estabilizar al paciente. Todos rápidamente hemos indicado a los papás que vayan por paquetes globulares, 3 paquetes se trajeron. Aproximadamente el paquete viene, ¿no? Entre 300 cc, 350, 250, 300. Entonces he multiplicado, ¿no? 20 por su peso, más o menos le correspondía 3 paquetes globulares, ¿no? Más o menos 900 ml a 1000 ml. Bueno, he pasado el primer paquete, siempre les pasamos, ¿no? En 2 horas, hasta en 3 horas a veces, ¿no? Hay que hacer la compatibilidad también, ¿no? Para que no presente reacción a la transfusión. Se le coloca desde un inicio hidrocortisona, ¿ya? Antes de que inicie lo que es antes de que le transfundan la sangre, se inicia con hidrocortisona, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Es 5. ¿Qué? Como acceso, una canalización diferente, no puede ser la misma. No, tiene que tener sí o sí una vía periférica, ¿no? Entonces le pasa por la otra vía o por aquí la sangre, por aquí la solución, entonces sí o sí tiene que ser, ¿no? Bueno, se pasa la hidro por lo menos unos 5 minutos antes, 10 minutos antes, ¿ya? Después le hemos pasado en 3 horas, ¿no? El paquete a medio, incluso a veces en niños más pequeñitos les podemos pasar furosemida para evitar, ¿no? Que se encharque, ¿no? A 0,5 de dosis nomás. Ya, el niño no usa furosemida, es un niño grande, ¿ya? Después la pasado me han presentado más bien reacciones, ha pasado el primer paquete en 3 horas, el segundo paquete en otras 3 horas, lo hemos guardado el tercer paquete para, en caso, ¿no? Si va a presentar más sangrado o algo durante la endoscopía, porque la endoscopía recién al día siguiente le iban a hacer. Sus tiempos de coagulación estaban adecuados, porque otra contraindicación, ¿no? Para la endoscopía es que los tiempos de coagulación estén alterados, no se debería hacer. El niño estaba adecuado. Bueno, al día siguiente fue el niño ya estaba, ¿no? Estaba estable, ha ido a su endoscopía, le han encontrado que había una úlcera duodenal. Han tomado la biopsia. De primera instancia pensamos que era un Mallory Weiss, ¿no? Porque estaba tosiendo, el niño grave estaba tosiendo. Entonces debe ser a nivel de esófago, dijimos, pero no había nada en el esófago, era la mucosa, ¿no? A nivel de duodeno. Y obviamente tenía una gastritis, ¿no? Y resulta, ¿no? Que el niño, un niño que también estaba complejado, ¿no? Por su peso, no estaba comiendo, dice, los últimos días. También su hermano nos dijo que alguna vez la había visto que también estaba provocándose vómitos. Pues en esa etapa es bien complicado, ¿no? Como la otra niña que les he comentado, igual, la de la obstrucción intestinal. Entonces, bueno, al final le hicieron la endoscopía, creo que han utilizado 1 ml de adrenalina, han logrado, ¿no? Cauterizar el sangrado. Luego el niño ha regresado, le hemos pasado también creo la tercera de su transfusión y le hemos hecho un control, ¿no? De hemoglobina antes incluso de que se ha ido a endoscopía, se había realizado, ¿no? Aunque no es bueno no tomarse inmediatamente porque de hecho va a estar hemoconcentrado y no te da el valor real, porque máximo con un paquete, o sea, puede subir hasta 1 gramo, ¿no? 2 gramos máximo, y lo adecuado, el control tendría que ser por lo menos en 72 horas, ¿ya?
Y después el niñito, bueno, se con su hemoglobina estaba bien, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, regresado, no ha presentado ya más sangrados, le han quitado la sonda. Creo que presentó una melena. Después ya no tenía dolor a nivel de epigastrio, le hemos iniciado dieta, ¿no? Poquito a poco. También hemos pedido interconsulta con la gastroenteróloga pediatra. Lo único que le ha aumentado la doctora era su Ralfab. Después, todo bien con el niño, más bien, le hemos dado de alta, ha regresado, le han hecho también, ¿no? Para el Helicobacter ha salido positivo, se ha dado el esquema, ¿no? De tratamiento que era en base a Moxi, Claritro y Omeprazol, ¿no? Es el primer esquema. Ya después creo que ha remitido, igual se le ha vuelto a realizar una endoscopía en 10 días. Todo bien, no estaba sangrando, nada, y seguía, ¿no? El seguimiento con la gastroenteróloga. Entonces, eso, por favor, chicos, ¿no? Tienen ustedes que evaluar si el paciente no se encuentra en un estado de shock. ¿Ya? Y ahora, si está en estado de shock, ya saben qué solución le van a indicar, cuánto le van a indicar, cada cuántos minutos. ¿Ya? Ustedes ya saben, tienen que actuar así. ¿Ya? Tal vez no está el médico de emergencias, no está el médico pediatra ahí en el momento. Ustedes tienen que saber dar indicaciones. Listo, chicos, ya hemos terminado. 39 todavía, pero tienen clases igual ustedes, ¿no? No, mañana tenemos. Pues no se pueden Doctora, ¿pueden enviar las veamos con nosotros ahora?